La FED. Tenemos ya con nosotros a Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Víctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una inflación mejor de lo esperado, muy distinto a lo que teníamos el mes anterior cuando, como les decíamos a los espectadores, el dato de inflación PCE hizo que Powell cambiara de opinión. ¿Y qué te ha parecido este dato de inflación en el 5%, Víctor? Pues es un muy buen dato porque todavía no recoge el efecto que va a tener sobre el consumo, sobre la inversión, sobre el crédito, en definitiva, de la crisis, mini crisis, ya veremos en qué queda, bancaria. Es decir, que si hay algo que es desinflacionista es el hecho de que los bancos presten menos dinero. Desinflacionista no es lo mismo que deflacionista, desinflacionista de desinflar los precios. Es decir que, como bien dijo Powell en su momento, y esto va a ser importante, él es consciente de que la restricción del crédito que se produce por este tipo de tensiones tiene el mismo efecto que una subida de tipos, lo que pasa es que no sabe cuánto. Entonces, estamos viendo un dato que ha salido mejor de lo esperado, no solo a nivel anual. Lo más importante es que el mensual se esperaba, si no me equivoco yo, y si mis números no fallan, un 0,5% mes a mes, y ha sido un 0,3%, que ya estamos hablando no de una décima, ya hablamos de 2, ya hablamos de algo un poquito más significativo, y esto es importante porque, insisto, no recoge en absoluto el efecto en la restricción del crédito y en consecuencia del consumo, posible efecto sobre el empleo incluso de la crisis bancaria que estamos todavía viviendo. Entonces, ¿eso qué significa? Pues, en resumidas cuentas, que cuando empecemos a notar el efecto de la restricción del crédito en la economía, probablemente se note bastante en las cifras de inflación y podamos mantener esta tendencia bajista, incluso mejor de lo esperado. Bueno, Víctor, también, por supuesto, entiendo que los mercados miran el dato de inflación subyacente, ¿no? En el caso del PCE, pues ese dato donde excluimos los elementos más volátiles, la energía y también los alimentos. En este caso, bueno, es verdad que la inflación ha bajado un poquito, desde el 4,7 al 4,6, una décima. Entiendo que esta bajada pues no es tan elevada como nos gustaría, como le gustaría, por ejemplo, a la Reserva Federal, pero ¿esto también es algo positivo? ¿Podemos decir que es algo positivo, Víctor? Sí, yo no entiendo mucho el debate que hay de es que no baja la subyacente. Es que siempre ha sido así. La subyacente siempre ha subido detrás del índice general y siempre ha bajado por detrás. Eso puede ser más o menos pegajosa, pero ese es el proceso. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Empieza a subir la inflación general y sube, por ejemplo, el precio de las materias primas y sube el precio de la energía, etcétera. Y alguien que tenga un restaurante, pues cuando eso ocurre, pues posteriormente, cuando ve que ya no aguanta más y que tiene que subir precios porque ya eso le está haciendo daño, los sube. Por lo tanto, no sube precios hasta que a él no le suben el precio de las materias primas o el precio del diésel de la furgoneta o el precio de la factura de la luz. Entonces, cuando eso ocurre, aguanta un poco porque quiere ser competitivo, no quiere ser el primero en subir el precio del solomillo. Pero cuando no tiene más remedio ya lo sube y con él todo el resto, todos los demás. Pero a la baja funciona exactamente igual, hasta que el dueño del restaurante no sea consciente, no esté seguro, perdón, no que no sea consciente, no esté convencido de que va a bajar el precio de las judías, las patatas, el diésel o la gasolina y vea que eso es una realidad consistente, pues no va a bajar sus precios porque no quiere perder dinero. Por lo tanto, toda la vida ha habido un gap entre la inflación, índice general, y la subyacente. Esto se estudia en primero de economía o en segundo, ya no me acuerdo. Dicho esto, es cierto que si es muy pegajosa es malo porque tardará más tiempo, costará más, pero no debemos de sorprendernos de que la inflación subyacente vaya por detrás del índice general tanto al alza como a la baja. Solamente fijarnos en si va moviéndose y ahora empieza a moverse. La pregunta que me surge al decir tú eso, Víctor, es ¿tardará más tiempo en bajar? Sí, pero para que baje, ¿va a hacer falta seguir subiendo más los tipos de interés? ¿O simplemente aquí también va a tardar más efecto, vamos a tardar más tiempo en hacer efecto esas subidas de tipos de la Reserva Federal sobre la inflación subyacente? Eso también es cierto. Es decir, en todo esto detrás está el efecto de las subidas de tipos, que siempre hay un plazo. Es decir, no subes los tipos un viernes y se nota el lunes. Esto no funciona así. Por lo tanto, eso es otra cosa que tampoco
se ha reflejado todavía. Ahora estamos reflejando, en todo caso, subidas, no la más reciente, probablemente la anterior o la penúltima. Por lo tanto, esto es importante tenerlo también en cuenta. Dicho esto, la Reserva Federal probablemente debería tomarse, esto es una opinión personal, debería tomarse una pausa. Es que no tiene nada de malo, ellos mismos lo han dicho, no sabemos cuál va a ser el efecto sobre la economía de esta crisis o minicrisis bancaria. Insisto, todavía no sabemos si es crisis o es minicrisis, si el agua va a llegar, la sangre va a llegar al río o si se va a quedar en esto y es solo un aviso. Probablemente sea solo un aviso, pero es un aviso de algo muy grave. Por lo tanto, lo normal es que la Reserva Federal lo tenga en cuenta y la inflación le está diciendo soy lenta pero bajo, soy lenta pero bajo y lo que ustedes están haciendo se está notando y ahora tienen algo con lo que no contaban. Ha venido a verles aquí un amigo o amiga que se llama crisis bancaria que va a restringir el crédito. Por lo tanto, lo más prudente, teniendo en cuenta que con la inflación cuesta mucho bajarla, ya lo sabemos, pero una crisis bancaria no se soluciona. Es decir, si realmente hubiera una auténtica crisis bancaria, no hay forma de controlar eso. Entonces, nada más que esperar a que más o menos se vaya controlando sola con ayuda de la Reserva Federal. Entonces, en definitiva, yo creo, y es una opinión que tenemos en esta casa, es, digamos, opinión personal de la casa, que la FED debería de tomarse una pausa para ver cuál es el efecto de todo lo que ha hecho, y ha hecho mucho y muy rápido y de forma muy agresiva, y cuál es el efecto adicional que produce la restricción del crédito y la desconfianza de los bancos a la hora de dar crédito y por lo tanto que afecta a toda la economía. Esa es la opinión. Yo creo que aumentan mucho las probabilidades de que se tome esa pausa y por eso también hemos visto cómo ha reaccionado muy positivamente la renta fija, bajando tipos, subiendo precios. Yo creo que les está dando una oportunidad de oro de decir vamos a revisar qué tal ha funcionado lo que hemos hecho y vamos a ver cuál es el efecto en los próximos 1 o 2 meses de esta ayudita que nos ha venido en forma de restricción del crédito por la crisis bancaria. Bueno, la reacción de los mercados, Víctor, ha sido bastante positiva. Tampoco hemos tenido un subidón del 1% de repente en los índices, pero aún así el Nasdaq subiendo un 0,2 en los futuros, recuerden, el S&P 500 un 0,3. Claro, esta semana además también venimos de una semana con subidas importantes. El S&P 500 ha subido en torno a un 4% en lo que llevamos de semana. Este hecho, el hecho de que la inflación subyacente PCE, la favorita de la Fed, pueda estar también sugiriéndonos que bueno, la desinflación está ahí, que es lenta, como tú decías, Víctor, y que además también por el hecho de la crisis bancaria también va a producir que la inflación al final acabe bajando. Todo esto, todo este cóctel es la tormenta perfecta para pensar que podemos estar ante un nuevo mercado alcista en los mercados, en las bolsas. Si la crisis bancaria se supera, tendremos un cambio alcista, sin la menor duda. El problema es que tenemos que estar, para afirmar esto, tiene que haber un momento en el que podamos distinguir entre si estamos ante un aviso o si estamos ante algo más. Esa es la gran diferencia. Esto ha sido un aviso que esperemos que las autoridades se tomen en serio, pues es otra. Si ha sido un aviso, no se toma en serio y mañana la FED sube, por ejemplo, exagero un poco, un 0,50% los tipos de interés sobre lo que ya ha hecho, con lo cual ya más empresas con problemas, si las empresas tienen problemas, los bancos tienen problemas, las carteras de deuda pierden valor, con lo cual los bancos cuando quieran hacer frente a la salida de depósitos pierden dinero porque tienen que vender bonos. En fin, si la FED ha tomado buena nota y esto al final se queda en un aviso, sí podríamos tener un cambio alcista, claro, puesto que de alguna manera estamos justo estaríamos, si entramos en un periodo de pausa en los tipos de interés, seguido luego de una bajada en los tipos de interés, que no lo sabemos exactamente, pero podría tener bastante lógica, en ese caso tendríamos una situación pues, totalmente contraria a la anterior y por lo tanto un movimiento bursátil. Por lo tanto, sí, creo que si hubiera, por matizarlo bien, si se confirmara que la crisis financiera es puntual y no algo que va a estar ahí durante cierto tiempo, sobre todo si la FED y los bancos centrales en general no son conscientes de ello y por lo tanto, digamos, no le dan la suficiente importancia, pero si se la dan, lo tienen en cuenta, actúan de forma adecuada y la crisis queda solo en una crisis puntual, sí podríamos tener un cambio de tendencia que ya se había iniciado
en los mercados podría consolidarse al alza. Pero insisto, hay que tener un poquito de cuidado para estar seguros, o sea que aquí el timing es importante de que se queda en eso, que no llega la sangre al río, para entendernos. Lo que estamos viendo en el mercado tiene que ver con esto. Estamos teniendo un dato bueno, básicamente bueno, el mercado lo sabe, pero se está notando más en la renta fija. ¿Por qué? Pues porque el mercado todavía no se fía de la parte de bancaria. Es decir, si no tuviéramos una crisis bancaria, no estaríamos subiendo medio punto en el SP o en los futuros SP, estaríamos subiendo 1,5 o a lo mejor 2. Pero el mercado ve positivo esto en renta variable, la bolsa, la renta variable lo ve positivo, pero por otro lado está con un ojo en si el banco tal o el banco cual petan. Con lo cual, hasta que no desaparezca esa preocupación, es difícil que tengamos una subida con la consistencia y el volumen que marcan los grandes cambios de tendencia. Bueno, pues veremos si finalmente tenemos ese cambio de tendencia al alza para los mercados que han sufrido mucho en 2022. Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por estar aquí. Igualmente, buen fin de semana.